Descartes decía: pienso, luego existo. Hoy decimos: pienso, pero ¿quién piensa? Hemos perdido la evidencia del cogito. Ya no dudamos del mundo como hacía el filósofo francés. Dudamos de nosotros mismos. ¿Qué es este yo que cree pensar? ¿O acaso algo piensa a través de él, sin que el yo sea más que un escenario vacío? Nietzsche lo dijo con ironía cortante: cogitatur, se piensa, pero ni siquiera esa fórmula neutral escapa a la trampa, porque la gramática nos traiciona, porque incluso sin sujeto explícito seguimos imaginando alguien detrás del pensamiento, un sustrato, una sustancia, un alma. Rimbaud lo expresó mejor: yo es otro, pero eso aún deja un yo en alguna parte, ajeno, desconocido, pero real, más allá de sus máscaras, más allá de sus apariciones fantasmales. ¿Y si ni siquiera eso fuera cierto? Las ciencias humanas nos lo han enseñado, o al menos nos han ayudado a pensarlo. Esa singularidad que llamamos yo es ella misma ilusoria. No hay sustancia, no hay sustrato, solo un juego múltiple e indefinido de estructuras físicas, psíquicas, sociales, lingüísticas. El alma no es el sujeto de todo eso, ni su causa, ni su suma. A lo sumo, su efecto. Si yo soy muchos otros, y ninguno de esos otros es un yo, ¿qué queda del sujeto? Nada más que la ilusión de sí. Narciso no es el sujeto de su sueño, es el sueño mismo. Esta puesta en cuestión, esta negación incluso, del sujeto pertenece a nuestra modernidad. Marx, Nietzsche, Freud, Saussure, el estructuralismo de nuestro tiempo. Pero estos grandes personajes no partían de cero. La crítica del sujeto tiene sus propias tradiciones. Dos, en particular, brillan con luz antigua: el epicureísmo y el budismo. Algo inaudito se dijo ahí, algo que no se ha superado. Para los epicúreos, el yo no es una sustancia, un ser, una esencia, es un efecto de estructura. Solo hay materia y vacío, átomos sin vida en un vacío sin límites. Ni el vacío es un sujeto, ni los átomos lo son. La vida no es algo propio, sino un accidente. Accidente mi cuerpo, accidente mi alma. La subjetividad no es más que desplazamiento y relaciones entre átomos. Dentro del cuerpo, animus, ánima, y fuera de él, simulacros. Singular audacia, estos movimientos de átomos dirigen no solo la percepción, sino también la voluntad y el pensamiento. ¿Es esto lo que piensa en mí? ¿Es esto lo que quiere? Pero también fuera de mí.
No soy yo quien piensa, es la naturaleza la que piensa en mí, aunque incluso esta expresión es inexacta, porque la naturaleza misma no es un sujeto, es una naturaleza sin fin ni totalidad, sin pensamiento ni voluntad. En mí, fuera de mí, hay vida, pero la vida no es un ser. Hay pensamiento, pero no alguien que piense. La vida, el pensamiento, no son seres, sino procesos. No son cosas, sino movimientos. No son sujetos, sino accidentes. En mí, fuera de mí, por doquier, siempre. Átomos y vacío, vacío y átomos. Átomos moviéndose en el vacío. Nada más. El yo está atomizado en sentido estricto. El yo no es más que un juego de átomos, un conjunto de piezas sueltas, un funcionamiento mecánico, un margen de indeterminación, una actividad sin otro fin que el placer que procura. Adiós entonces a la religión. Los átomos son increados, la naturaleza ciega, los dioses indiferentes. Adiós también a la moral absoluta. El único mal es el sufrimiento, el único bien el placer, la única virtud la felicidad. Epicuro deja a Narciso con su fuente y sus lágrimas, a la religión con sus fantasmas, a la moral con sus espantos. Recorrió el todo inmenso con el espíritu y el pensamiento, pero no encontró en él ni espíritu ni pensamiento. El sabio, el loco, el santo, no son sino átomos y vacío. Solo la felicidad marca la diferencia. Pobre Narciso, que prefiere ocuparse de sí mismo. Demócrito, padre del atomismo, fue de entre todos los filósofos griegos el que más viajó. Se dice que conoció a los gimnosofistas en la India, a los magos en Caldea, a los sacerdotes en Egipto. Si esta tradición es cierta, no es imposible imaginar que haya experimentado allí la influencia del pensamiento budista. Eso explicaría ciertas convergencias decisivas entre dos corrientes que, a pesar de sus diferencias, están unidas por un aire de familia, en particular, su concepción del yo. Para el budismo, el yo no existe. Y no es una cuestión terminológica. El ego, el alma, el psiquismo, el Atman, el sí, tampoco existen. El sujeto no existe. No hay más que agregados, combinaciones fugaces cuya aparente continuidad es ilusoria. Esto es cierto del cuerpo, que no es sino un nombre para designar la pluralidad indefinida de sus partes. El Milindapaña nos transmite la célebre discusión entre el sabio budista Nagasena y el rey griego Menandro. Venerable, ¿cuál es tu nombre? Majestad, me llamo Nagasena, pero aunque los padres den a cada uno un nombre,
Eso no es más que una forma de nombrar, un término, una designación cómoda, un simple nombre, pues no hay ningún yo que encontrar aquí. El rey insiste. ¿Qué es entonces Nagasena? ¿Los cabellos de tu cabeza son Nagasena? En absoluto, Majestad. El vello de tu cuerpo, las uñas, los dientes, la piel, la carne, los nervios, los huesos, el corazón, el cerebro, ¿son Nagasena? En absoluto, Majestad. El Buda enseñaba, mejor sería que tomes por el sí el cuerpo material y no el espíritu, pues lo que llamas espíritu se produce y se deshace en un perpetuo cambio, como un mono que agarra una rama y luego la abandona para colgarse de otra. De igual forma el espíritu se forma y se disuelve sin cesar. Ninguno de los 5 agregados que componen al hombre es el sí, ni el cuerpo, ni la sensación, ni la percepción, ni las construcciones, ni la conciencia, y tampoco su suma. El Milindapaña continúa. Y entonces, la forma, la sensación, la percepción, las predisposiciones y la conciencia, todas ellas reunidas, ¿son Nagasena? En absoluto, Majestad. ¿Hay algo más, además de esos 5 agregados, que sea Nagasena? En absoluto, Majestad. En resumen, el sí no es ni uno de los 5 agregados, ni su suma, ni otra cosa, y es que no es nada. El sí no es. Nagasena concluye. Nagasena no es más que un nombre para mis cabellos, mi vello, mi cerebro, la forma, la sensación, la percepción, las predisposiciones y la conciencia. Pero en sentido absoluto no hay yo que encontrar aquí. El individuo no es un ser. Dices que existen seres. Eso solo es una opinión falsa. No existen más que agregados vacíos, como la gente denomina carro a un conjunto de trozos de madera ensamblados. Así se designa con el nombre ser a la reunión de causas, condiciones y agregados. No hay individuos, solo agregados. Lo que se denomina yo o ser es solo una combinación de agregados físicos y mentales que actúan conjuntamente en un flujo de cambio momentáneo. Nada hay en ello de permanente, de eterno, sin cambio en la totalidad de la existencia universal. Ni alma, ni yo, ni sujeto. Solo existe el sufrimiento, pero no hallamos ningún sufridor. Los actos existen, pero no encontramos ningún agente. El hombre es solo un compuesto impermanente en un océano de impermanencia. Tales palabras hablan hoy a nuestra sensibilidad y a nuestra angustia. Narciso, que se agota a fuerza de buscarse, que enloquece a fuerza de perderse, encuentra aquí, en la idea de su inexistencia, en la evidencia de su vacuidad, un abra de paz, tranquila y serena.
Duerme, Narciso. Duerme. Solo hay reflejos, no Narciso, ni fuente. Solo hay sueños, no soñador. Duerme. Y saber que ese dormir es el despertar mismo, que ese soñar es el reposo, reposo feliz, despertar sereno. Uno parecería estar oyendo el final de la carta a Meneceo, en otro mundo y bajo otra luz. El sabio, en una morada solitaria, tranquilo su espíritu, disfruta de una alegría sobrehumana en la clara visión de la doctrina. Aguarda el estado tranquilo, el sosiego feliz. Hay algo que le falta al budismo: la capacidad de pensar de forma no metafórica la permanencia como efecto, aunque sea ilusorio, de la impermanencia, la unidad como efecto de la multiplicidad, la personalidad como efecto de lo impersonal, en fin, la espuma como efecto del gran río. Es a eso a lo que se dirigen hoy las ciencias humanas y a lo que contribuye la noción moderna de estructura. El propósito es otro, la problemática completamente diferente. Con todo, hay entre estos dos pensamientos importantes parecidos, extrañas coincidencias. Gilles Deleuze escribió a propósito del estructuralismo: el estructuralismo no es un pensamiento que suprima al sujeto, sino un pensamiento que lo desmenuza y lo distribuye sistemáticamente, que discute la identidad del sujeto, que lo disipa y lo hace ir de lugar en lugar, sujeto siempre nómada, hecho de individuaciones aunque impersonales, de singularidades aunque preindividuales. Uno no puede dejar de encontrar algo así como acentos budistas en frases como estas de Michel Foucault: solo puede ya pensarse en el vacío del hombre desaparecido, pues este vacío no profundiza una carencia, no prescribe una laguna que haya que llenar. No es nada más ni nada menos que el despliegue de un espacio en que por fin es posible pensar de nuevo, o incluso del interior del lenguaje probado y recorrido como lenguaje, lo que se anuncia es que el hombre se ha acabado. Al llegar al final de toda palabra posible, no es al corazón de él mismo donde llegamos, sino al borde de lo que lo limita, en esta región en que el pensamiento se extingue, en que la promesa del origen retrocede indefinidamente. A la espuma sobre la superficie parece responder este hombre transitorio e incierto, este hombre impermanente, que pronto quizás se borrará, como en el límite del mar un rostro de arena. Claude Lévi-Strauss confiesa esta filiación.
Todo esfuerzo por comprender destruye el objeto al cual nos hemos aferrado en provecho de un objeto de otra naturaleza, y así sucesivamente hasta que alcanzamos la única presencia duradera, aquella en que se desvanece la distinción entre el sentido y la ausencia de sentido, la misma de la que habíamos partido. He aquí que hace 2500 años que los hombres han descubierto y han formulado estas verdades. Desde entonces, nada hemos hallado nosotros sino, tanteando una detrás de otras todas las puertas de salida, otras tantas demostraciones suplementarias de la conclusión a la que habríamos querido escapar. ¿De qué se trata entonces? ¿Del estructuralismo como religión? Ciertamente no. Pero el problema no está ahí, porque no hay más allá para el budismo. Todo se reduce a una crítica radical, como nunca más la humanidad será capaz de hacerla, al término de la cual el sabio desemboca en un rechazo del sentido de las cosas y los seres. Esta gran religión del no saber es también el saber de una no religión, ni dioses, ni culto, ni paraíso. Y es que lo esencial está en otra parte, en la soledad. He aquí la lección última del Buda. Ninguna falta puede redimirse. El hombre nace solo, vive solo, muere solo. Y es él solo el que hace su camino. No esperéis nada de los dioses despiadados. Esperad todo de vosotros mismos. La única realidad del yo es su soledad. Cada uno tiene como único refugio el sí, y el sí no es nada. Narciso no existe sino para estar solo. Si llegaste hasta el final, deja tu me gusta y suscríbete. Adiós.